Amén. Buen día, hermanos. Damos la bienvenida a este culto de día domingo. Damos gracias por su compañía y vamos entonces a comenzar este servicio de adoración entonces con nuestra oración inicial. Así que le voy a pedir que cierre sus ojos y me acompañe en esta oración. Amado Dios del cielo y Padre celestial, nos presentamos, Señor, esta mañana delante de su presencia, este día domingo, Dios, para adorar su nombre, para rendirle a ustedes el homenaje, Señor, la pleitesía, todo el reconocimiento, Dios, que usted merece, del cual usted es digno, Dios. Sabemos, Señor, que en base a nuestros méritos no podemos presentarnos delante de usted, no por nuestras obras, no por lo bueno que creamos que somos, Señor, sino que solamente por los méritos de su Hijo amado Jesús. Es por eso, Señor, que agradecemos. Agradecemos esta mañana, Dios, el poder despertar y abrir nuestros ojos y poder disfrutar de este día hermoso. Y le damos gracias de poder participar de este servicio de oración, en el cual le pedimos, Dios, que a través de su Santo Espíritu, usted nos guíe, Señor. Usted nos ayude. Usted, Señor, conforte nuestros corazones. Hable, Señor, a través de la palabra directamente a nuestro corazón. Para que usted, Dios, también ilumine nuestra mente, Señor. Abra los ojos de nuestro entendimiento. Para que podamos ver cuán glorioso, Señor, es usted y cuán hermoso es vivir en Cristo. Damos gracias, Señor, por esta oportunidad, solo por los méritos de su Hijo amado Jesús. Amén. Entonces vamos a comenzar esta mañana, como todos los domingos, adorando a nuestro Dios con un himno de adoración a nuestro Dios. Cantemos. En Cristo está mi salvación, Él es mi fuerza, mi canción, la roca eterna, fundación, firme en prueba y tentación. Oh, alto amor, profunda paz, la lucha cesa y el temor, mi esperanza y protección, en el amor de Cristo estoy. En Cristo está mi redención. En Cristo está mi redención. Dios infinito se humilló, su nombre, amor y libertad, el mundo entero despreció. Allá en la cruz, mientras murió, el justo Dios se conformó, y mi pecado Él cargó. Hoy en su muerte vivo yo. Fue sepultado. Sepultado al morir, la luz del mundo se apagó, mas con poder resucitó, de muerte se levantó, glorioso Rey, el vencedor, de mi pecado me libró, pues suyo soy y mío es ser, Dios
Entonces vamos a tener nuestra lectura del día de hoy, nuestra lectura bíblica, para pedir que abra sus Biblias en Salmos 53. Hoy día vamos entonces a leer el Salmo 53 en nuestras Biblias. Espero que me acompañe, que lo pueda encontrar. Este salmo habla de la insensatez y la maldad de los hombres. Salmo 53. Dice así la palabra de nuestro Señor. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido e hicieron abominable maldad. No hay quien haga bien. Dios desde el cielo miró sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Cada uno se había vuelto atrás. Todos se habían corrompido. No hay quien haga lo bueno. No hay ni aún uno. No tienen conocimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan. ¿Y a Dios no invocan? Allí se sobresaltan de pavor donde no había nido, porque Dios ha esparcido los huesos del que puso asedio contra ti. Los avergonzaste porque Dios los desechó. Oh, si saliera de Sion la salvación de Israel, cuando Dios hiciere volver de la cautividad a su pueblo, se gozará Jacob y se alegrará Israel. Amén. Este sermón que apunta a mostrar la insensatez y la maldad del hombre, y de todo hombre. Esa es la verdad de las cosas. Muestra la condición humana. Esto está reflejado y de alguna forma exhortado de mejor forma en Romanos 3 por Pablo. Y justamente hoy día vamos a través del sermón tocar un poquito ese tema. Pero lo que nos debe llamar poderosamente la atención de este salmo es que, sin duda, cada uno de nosotros, cada humano que pisa la tierra, es un ser corrupto, es un ser que no entiende las cosas de Dios, es un ser que está muerto en sus delitos y pecados. Dicho esto, vamos entonces a seguir adorando a nuestro Dios. Y después de este himno de adoración vamos a tener una oración congregacional. With
Amén. Entonces vamos a continuar este culto de adoración esta mañana con una oración congregacional. Le voy a entonces invitar a que cierre sus ojos y podamos entonces orar a nuestro Dios. Bendito Rey del cielo, nos presentamos delante de usted, Señor, como iglesia. Nos presentamos, Señor, agradecidos. Agradecidos, Señor, por todas las bendiciones que usted pone en nuestra vida. Agradecido, Dios, porque sin usted nada podemos hacer. Porque todo lo recibimos, Señor, de usted. Porque las innumerables maravillas, Señor, bendiciones que muchas veces no vemos, son un regalo día a día que recibimos, Señor, de usted, de su amor. Por esta misericordia tan grande, Dios, que pasa por alto, Señor, nuestros pecados y nuestras iniquidades, Dios, nuestras transgresiones. Agradecemos, Señor, a usted. Es bueno con nosotros. Es bueno con nosotros, Señor, más aún y aún pasando aún por nuestra maldad, digamos, aún en el sentido de que somos personas corruptas, malas, que de nuestro corazón sale maldad, nacen malos pensamientos, Señor, malas intenciones, de que nuestros ojos, Señor, muchas veces ven lo que no tienen que ver y nuestra boca habla las cosas que no tenemos que hablar. Que nuestro corazón, Señor, maquina cosas que no son agradables delante de usted. Aún así usted, Señor, nos perdona. Y usted nos guarda, Dios. Y usted, Dios, nos sostiene. Si nosotros pudiéramos o nos pusiéramos, Señor, a agradecer cada cosa que usted hace en nuestra vida, sin duda nos faltaría día, nos faltaría tiempo. Porque son innumerables, Señor, sus maravillas para con nosotros. Es por eso, Señor, que nos presentamos delante de usted primero para glorificarle, para darle gracias, Señor, para exaltar su nombre, porque solamente usted es digno, usted es el único bueno, usted es el único, Señor, ser que existe que es digno de adoración. Este Señor es hermoso, es maravilloso. Por eso, Dios amado, nos presentamos esta mañana para rendirle culto a usted, para rendirle homenaje, para rendirle, Señor, a usted nuestros corazones, para que usted ore en ellos, Dios. Y sin duda que también en este sentido, Dios, buscamos su perdón, buscamos, Dios, y pedimos que usted nos perdone, Dios, todas nuestras transgresiones, toda nuestra maldad, Dios. Porque muchas veces, Señor, somos flojos, porque obviamos muchas veces su palabra, la gran mayoría del tiempo. Porque sin duda, Señor, somos mal agradecidos, porque somos perezosos, Señor. Hay tantas cosas malas en nosotros, Dios, las cuales necesitamos que te perdone. Amado Dios, derrame esta misericordia, Dios, sobre nosotros día a día. No nos queda más que glorificar su nombre, Señor. Ahora hemos comprendido, Dios, que toda esta maldad nuestra, Señor, ha sido cargada en Jesucristo, nuestro Señor, en esa cruz del Calvario. Y en Él, en Jesucristo, Señor, es que tenemos este perdón, tenemos esta seguridad, tenemos esta convicción, esta certeza, Señor, de que hoy día nos paramos delante de usted y nos paramos limpios por las obras de Cristo atribuidas a nosotros. Y en esas obras perfectas, Dios, es que nosotros no solamente hoy día nos podemos presentar en este lugar santísimo, sino que podemos estar eternamente con usted. Gracias, Señor, por su misericordia y su amor. Aprovechamos este momento, Dios, de orar por nuestras familias, por la conversión de nuestras familias, Señor, porque son nuestros amigos, Dios, para que nosotros podamos predicar con denuedo el Evangelio, para que usted, Señor, obre en el corazón de aquellos oyentes de su Evangelio precioso. Y oramos por la congregación, Dios, para que usted a través de esta mañana y a través de su palabra siempre, Señor, siga confortando, moldeando, Dios, y alimentando el corazón de sus hijos. Damos gracias, Señor, esta mañana en el nombre santísimo de nuestro Señor Jesucristo. Amén.
Vamos entonces a seguir adorando a nuestro Señor. Amén. Amén. Precioso himno de nuestro Dios. Bueno, vamos entonces a tener una pequeña oración antes de pasar a la palabra.
Así que le voy a pedir brevemente que usted cierre sus ojos para que tengamos esta oración. Amado Dios y Padre Celestial, pasaremos, Señor, entonces a la predicación de su palabra. Y en esta mañana, Dios, oro para que usted obre en el corazón, Dios, del oyente de este sermón, especialmente de nuestra iglesia local. Oro para que usted, Señor, obre en cada hermano, Dios, que pertenece a nuestra iglesia. Que usted, amado Dios, ponga y otorgue, Señor, el crecimiento, el crecimiento espiritual, la madurez espiritual en cada uno de ellos. Oro para que usted, Dios amado, le dé el conocimiento, aumente el conocimiento de usted y de su palabra. Y también oro, Señor, para que esta palabra sea de alimento para su iglesia. Para que esta palabra sea de aliento para su iglesia, Dios. Para que esta palabra cumpla, Señor, el motivo para el cual usted, Señor, le ha escrito. A través de su Santo Espíritu, entonces oramos, Dios, para que usted obre en el corazón y usted haga las cosas imposibles que nosotros como humanos no podemos hacer. Y es que usted, Dios, trabaje en el corazón de nosotros. Y también oramos por el oyente, quizás por la persona que no pertenece a la iglesia, y que quizás tampoco pertenece a ninguna iglesia. Oramos también para que a través de su palabra, Señor, usted cambie ese corazón de piedra, Señor, y lo transforme en un corazón de carne. Que usted, Señor, ponga en ese corazón su mandamiento, Dios, y usted le dé un nuevo nacimiento. Usted, Señor amado, le conceda el arrepentimiento y convierta a aquel oyente, Señor, en un hijo suyo. Damos gracias, Señor, por esta oportunidad de disfrutar de su palabra libremente. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, voy a pedirle a los hermanos de nuestra iglesia local que a sus hijos los lleven para que vean el material que está dispuesto para ellos. Y a nosotros, a los demás, les voy a pedir entonces que abramos nuestras Biblias en Marcos 3. Versículo 31. Hoy día vamos a tener este sermón titulado La familia de Dios. Para esto entonces es que voy a pedirle que abra sus Biblias, que se dé el tiempo de quizás ponerse, no sé si cómodo, pero en condición de poder tomar atención a lo que dice la palabra de nuestro Dios. Y claramente que disponga su corazón a escuchar y atención para comprender la palabra de nuestro Dios. Marcos 3, 31 al 35. Nosotros acabamos de ver la semana pasada, los que estuvieron con nosotros hablamos de la blasfemia, ¿cierto?, contra el Espíritu Santo, pero hoy día vamos entonces a ver y seguir con nuestra predicación expositiva desde el versículo 31 al 35. En algunas de las Biblias, sobre todo en Reina Valera, va a aparecer la madre y los hermanos de Jesús. El sermón de hoy día se llama La familia de Dios. Así que usted apenas tenga entonces Marcos 3, 31, acompáñenme en la lectura de la palabra de nuestro Dios del día de hoy. Dice así: Vienen después sus hermanos y su madre, y quedándose afuera enviaron a llamarle. Y a la gente que estaba sentada alrededor de él les dijo: Tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Él le respondió diciendo: ¿Quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo: He aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Para esto nos vamos a apoyar también brevemente en lo que aparece en Lucas 8, 19 y 21, pasajes paralelos. Entonces su madre y sus hermanos vinieron a él, pero no podían llegar a él por causa de la multitud. Ya sabemos dentro de esta escena que había mucha gente, y es por eso que María y los hermanos carnales de Jesús van a buscar a Jesús, pero por la multitud no podían entrar. Entonces empiezan a decirle: por favor, busquen a Jesús adentro, que se pase la voz. Y
se le avisó, dice el versículo 20 de Lucas 8, diciendo, tu madre y tus hermanos están afuera y quieren verte. Entonces, respondiendo Jesús les dijo, mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Y es importante también afirmarnos en Mateo, también versículo paralelo, que narra la misma historia, pero por un detalle, y es que Jesús cuando dice, estos son mis hermanos, mi madre y mis hermanos, dice Mateo que hace con la mano mostrando, digamos, a las personas que estaban con él. Dicho esto, entonces, vamos a irnos, digamos, a este sermón. Este sermón se llama entonces, o tiene por título, La familia de Dios. Y a modo de introducción, cuando nosotros buscamos definiciones de lo que significa familia, vamos a encontrar un sinnúmero de definiciones. Usted puede googlear y va a encontrar, por ejemplo, la familia es un grupo de personas formados por una pareja, generalmente, normalmente unida por lazos legales o religiosos, que convive y tiene un proyecto de vida en común. También dice que es un conjunto de ascendientes, descendientes y demás personas relacionadas entre sí por un parentesco de sangre o un parentesco legal. Según la sociología, el término familia se refiere a la unidad social mínima constituida por el padre, la madre y los hijos. Según el derecho, la familia es un grupo de personas relacionados por el grado de parentesco. Pero en términos generales, y en la utilización práctica de la familia, podríamos entonces comprender que hay dos tipos de familia, ¿cierto? En términos generales podríamos comprender que la familia, podríamos decirle a las personas con las cuales estamos relacionados por temas sanguíneos, mi mamá, mi tío, mi hijo, mi padre, conforman una familia. Pero también podemos considerar familia a aquellas personas que comparten con nosotros regularmente, que tienen un propósito en común de vida con nosotros, que nos rodean, que están con nosotros en los cumpleaños, celebraciones, en nuestro círculo más íntimo. Son aquellos que están en todas con nosotros. Las personas que comparten generalmente con nosotros. Podríamos entender la familia desde estas dos perspectivas. Y es importante poder aclarar esto. ¿Por qué? Porque esta es la distinción que hace Jesús en este pasaje. Hace una distinción entre la familia legal, sanguínea, y la familia que pertenece, digamos, o que se desarrolla o que pertenece a un ámbito más espiritual. Pero esto lo vamos entonces a desarrollar durante el texto, durante la predicación de este sermón. Vámonos al texto para que podamos entonces ver todo el panorama de lo que está pasando en aquel momento. Versículo 31. Vienen después sus hermanos y su madre, y quedándose fuera enviaron a llamarle. Lo primero que debe entonces a nosotros, o que nos va a llamar la atención cuando empezamos a profundizar en este tema, es que se nombra a los hermanos de Jesús, los cuales claramente son hermanos de sangre. Y digo esto porque según la teología romana, Jesús, o sea, María no tuvo más hijos. María se supone que murió virgen, por eso le dice la Virgen María, ¿cierto? Y luego de esto también ascendió, se supone que María no tuvo pecado, etc. Pero esto, cuando nosotros lo vemos en la Escritura, lo zanjamos de una. La palabra griega utilizada para hermanos es adelphos, y adelphos se refiere específicamente a hermanos de sangre. Nosotros comprendemos que estos hermanos, los cuales también nosotros ya sabemos que es Santiago, el autor del libro de Santiago, y Judas, el libro de Judas, personas que están dentro de la historia del cristianismo y que eran hermanos de sangre de Cristo, hijos de María y de José. Estas personas son las que están afuera, y de hecho también hay hermanas, las cuales no se nombran, pero hay hermanas también dentro de la familia de Jesús, la familia legal, digamos, la familia sanguínea por parte de su madre. Entonces comprendemos que lo primero que debemos entender es que estamos hablando de una cosa literal. Era la madre María con sus hermanos de sangre de Cristo los que buscaban entonces a Jesús. No ha sido revelado el motivo por el cual la madre y los hermanos de Jesús estaban entonces buscando a Jesús. Nosotros vimos la semana pasada
y es el pasaje justamente anterior a esto, cuando se narra este episodio de la blasfemia contra el Espíritu Santo. Sabemos que Jesús es increpado, acusado, juzgado por los escribas en aquel momento, y podríamos entonces nosotros inferir de que Jesús está siendo buscado por su familia a modo de rescate. La verdad que nosotros podríamos especular muchas cosas. El texto no nos dice más, solamente nos dice que su familia lo buscaba. Pero también pasa a ser irrelevante en el sentido de cuando nosotros encontramos el punto importante de este pasaje, que es lo que vamos a ver un poquito más adelante. No vamos a tratar de profundizar los motivos de la familia de por qué fue a buscar a Jesús, sino que vamos a profundizar en lo realmente importante de este pasaje, de este fragmento, y es la respuesta de Jesús. Entonces, el texto no nos dice nada respecto de cuál es el motivo para que fueran a llamar a Jesús. Lo que sí nos dice, y lo podemos ver en Lucas, que lo acabamos, apenas leímos el pasaje de introducción, vimos que es el pasaje paralelo, el que dice que había muchísima gente y por eso no se podían acercar a Jesús. Había una enormidad de gente para llegar a Jesús. Es por eso que, para hacerlo fácil, podríamos decir en esta escena es que sus familiares le dicen, bueno, dile a Jesús que sus hermanos y su padre está acá. Versículo 32. Y la gente que estaba sentada alrededor de él dijo, tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Esto le están diciendo a Jesús. Y nosotros podemos ver un cuadro bien vivo, podemos imaginarnos esta escena claramente, que se está dando esta voz. No sé quién ha estado en una aglomeración de gente, usted tiene un conocido por allá y le dice, bueno, dile a tal persona, dile que estoy acá, y empieza a hacerse un pasado de boca en boca. Asimismo es que llega esta noticia a Jesús. Entonces, de manera totalmente natural y totalmente humana, Jesús recibe en ese momento la noticia de que su madre y sus hermanos están afuera, quizás esperándolo, llamándolo. Pero tampoco nos dice el texto si lo estaba, digamos, llamando para que saliera. La verdad que lo único que le dicen es que tu familia está afuera, ¿cierto? Y Jesús, que es interrumpido, podemos decir que Jesús estaba compartiendo y es interrumpido por esta noticia. Jesús siempre utiliza estas interrupciones para sacar un provecho de ella, para dar una enseñanza y una lección. Y es así que Jesús inmediatamente queda interrumpido. Nosotros podemos ver qué es lo que pasa en el versículo 33. Y él le respondió diciendo, y aquí nos vamos a lo más importante de este pasaje, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Jesús le pregunta al que le da el mensaje. Jesús no le responde a María ni a sus hermanos. Jesús le está respondiendo a la persona que le da el mensaje, a las personas que quizás estaban cercanos a él y le dijeron, oye Jesús, tu madre y tus hermanos están afuera. Es importante comprender esto. No es que Jesús le haya dicho a María y a sus hermanos quiénes son mis hermanos. No, él está dando una lección y aquí podemos entonces ver quiénes son los receptores de esta lección que Jesús va a dar, ¿cierto? Comprendemos entonces que estos receptores de esta lección que Jesús va a dar eran sus seguidores, estaban también sus discípulos con él. Es por tanto una lección, una enseñanza que está dirigida a su entorno y que hoy nosotros a través de la revelación de la palabra, ¿cierto? La escritura de la palabra y la revelación del Espíritu Santo podemos absorber y podemos entonces nosotros comprender. La pregunta que manifiesta de parte de Cristo, manifiesta inmediatamente una intencionalidad. Cuando Jesús, en vez de decir voy al tiro o qué bueno, o dile que vengan, lo que hace es hacer una pregunta, y esta es una pregunta totalmente retórica. Jesús no quería que esta persona o estas personas, no sabemos si es que una o varias personas le dijeron a Jesús que estaban su madre afuera. Jesús no quería una respuesta de estas personas. Jesús lo que quería era dar una lección. Entonces, la pregunta es, ¿qué hace Jesús? ¿Quién es mi madre y mis hermanos? Nosotros podríamos tratar de
comprender desde quizá otras perspectivas o expandir esta pregunta. Jesús le pregunta, ¿quién es mi familia? Jesús comienza una lección, ¿cierto? Entonces con una pregunta retórica que no quiere una respuesta, pero pregunta a modo, en esta interrupción, para dar esta lección, ¿quién es mi familia? ¿Quién es mi madre y mis hermanos? Está claro que Jesús no quiere una respuesta de los interlocutores. Lo que quiere Jesús es enseñar, es algo sumamente importante. Esta pregunta que hace Jesús tiene una intención. Y esta intención nosotros podríamos entenderla y podríamos también inferir, y es que cada uno de nosotros tenemos que también tratar de meditar en lo que Jesús quería decir. Nosotros, por ejemplo, a modo o tratando de pensar en esta pregunta, podríamos nosotros también preguntarnos, y le hablo a la iglesia, a usted, hermano, usted que pertenece a una iglesia, que usted va a una iglesia, que usted quizás va todos los domingos a una iglesia, que forma parte de un grupo eclesiástico, que viene siendo la representación de aquellos interlocutores de Jesús. Tengo una pregunta para usted y para nosotros. ¿Quiénes son nuestras familias? Pregúntese usted, hermano. ¿Quiénes conforman su familia? La pregunta que hace Jesús, esta pregunta retórica, nos da mucho a pensar. Y es como, bueno, Jesús está preguntando esto y es algo que nosotros también deberíamos preguntarnos. ¿Quiénes son? ¿Quiénes conforman? ¿Quiénes son nuestras familias? ¿A quiénes consideramos parte de nuestra familia? ¿Con quiénes me siento en familia? Esta es una pregunta que nosotros debemos hacerle a la iglesia. Nosotros como iglesia debemos hacernos. ¿Quiénes conforman nuestra familia? ¿Dónde nosotros nos sentimos así como en forma íntima? Y esto tiene una importancia, y es que va a hablar, va a demostrar también en cierta forma quiénes somos. Ahora, nosotros podemos hacer nuestra pregunta como iglesia, ¿cierto? Como cristianos, pero también podemos replicar esta pregunta al oyente, al que no pertenece a una iglesia, al que no va a una iglesia, al que quizás no conoce mucho de Biblia, al que con suerte habla de Dios, al que quizás nunca ha escuchado la palabra. También esta pregunta va para usted. Hágasela. ¿Quién es su familia? ¿A quiénes considera usted su familia? Vamos a ver lo que pasa en esta escena para poder comprender de mejor forma. Versículo 34. Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, y ya sabemos que Mateo hace esta aclaración o añade, dice, y mira alrededor, Jesús dice, he aquí mi madre y mis hermanos. La pregunta es, y esto es para todo oyente, hermano, sea para el que pertenece a una iglesia o para el que no pertenece a una iglesia. Imagínese que usted está en esta escena. Si usted estuviera en esta escena, Cristo lo hubiera quizás apuntado, hubiera sido, no sé, usted se hubiera sentido aludido como parte de la familia de Jesús, de Dios. Y esta pregunta tiene una importancia grandísima porque va a determinar y tiene consecuencias eternas. Si usted pertenece a la familia de Dios, usted tiene salvación eterna. Si usted no pertenece a la familia de Dios, usted está condenado. Es algo en lo cual nosotros tenemos que meditar profundamente. No es algo que nosotros tenemos que tomarlo de forma trivial. Es algo importante para todo aquel que esté escuchando este mensaje. Vuelvo a preguntarle. ¿Está seguro? ¿Sería usted parte de las personas entonces que Jesús considera su familia? Si Jesús estuviera aquí hoy día, ¿usted sería parte de esta familia de Dios?
Si nosotros, si su respuesta es sí, tiene que argumentar también y estar en condiciones de argumentar por qué sí pertenece a la familia de Dios. Y esto lo digo porque he escuchado a muchas personas decir muy autoconvencidamente, sí, yo soy hijo de Dios, sí, yo pertenezco a la familia de Dios. Y esto lo dicen por un montón de motivos. Ni un motivo extraño, pero por ejemplo, lo dicen porque en algún momento de su vida o en varias oportunidades fueron librados milagrosamente de la muerte. Y por eso dicen, no, yo soy un escogido de Dios. Yo soy un hijo de Dios. También lo dicen muchos porque según ellos son muy buenas personas. Porque según ellos no le hacen mal a nadie, porque son buenas personas, porque ayudan a las personas, a los demás, porque no son ladrones, no son asesinos, y por eso se consideran entonces hijos de Dios, se consideran parte de la familia de Dios. Otras veces lo dicen netamente porque así lo creen, porque así lo piensan. Pero ¿qué dice Jesús al respecto de los que sí forman parte o por qué forman parte de la familia de Dios? Y esto lo encontramos entonces en versículo 35. Porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Y hacer la voluntad de Dios, y aquí es algo sumamente importante, hacer la voluntad de Dios yo no la puedo hacer en base a lo que yo crea. Yo he hablado con personas y estas personas me han dicho, ¿por qué no hacen entonces ustedes como cristianos la voluntad de Dios, la cual es amar a todos y amar a tu prójimo? Y lamentablemente se quedan ahí, como si esa fuera toda la voluntad de Dios. La única forma de conocer la voluntad de Dios es la Biblia. Explico en términos generales. Jesús, volviendo al texto, volviendo a esta escena, Jesús está diciendo que solo los que hacen la voluntad del Padre son parte de su familia. Y aquí nosotros podemos comprender que claramente está hablando de obras. Pero a este respecto nosotros tenemos que preguntarnos, ¿qué tipo de obras? ¿A qué obra se refiere Jesús cuando está hablando de la voluntad del Padre? Muchas personas, ¿cierto?, le van a decir, haz el bien, no sé, ayuda a las personas, no juzgues, no robes, no mates, no seas infiel, no sé. Pero, por ejemplo, hoy día muchas personas que mienten ya consideran que esto no es malo y no va en contra de la voluntad de Dios. La mentira hoy día está totalmente alienada, es algo que es de todos los días. Pero veamos a qué se refiere Jesús entonces con hacer la voluntad de Dios. Y para eso nos vamos a tener que ir a Lucas 8:21 y Lucas nos va a decir claramente a qué se refiere Jesús con hacer la obra de Dios o hacer la voluntad de Dios. Lucas 8:21 dice así, que es el pasaje paralelo, ¿cierto? Está hablando de lo mismo. Entonces él les respondió y les dijo, mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Tenemos y podemos comprender claramente que hacer la voluntad de Dios está de la mano con oír la palabra de Dios y hacerla. En este caso, hacer la voluntad de Dios entonces es obedecer la palabra de Dios. Inmediatamente lo que tenemos que considerar es que si usted, persona que está escuchando, oyente, señor oyente, si usted no conoce la palabra de Dios, es imposible que usted haga la voluntad de Dios. Jesús lo deja bien claro. Primero se oye y después se hace. Y es importante entender que para poder hacer la voluntad de Dios hay que conocerla. ¿Y cómo la vamos a conocer? Leyéndola, pero también oyéndola. Pero está claro, mucha gente oye la palabra de Dios, pero no la hace. Y la Biblia nos llama en muchas partes a no solamente a ser hacedores, ser oidores, sino que también a ser hacedores de la palabra. Santiago nos ayuda con esto y nos dice más ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos.
el llamado del Señor es no solamente escuchen, sino que también hagan. Fíjense lo que dice Marcos 4:20, hablando de la parábola del sembrador, que lo vamos a ver la próxima semana. Hablando de las personas que la semilla cae en el buen corazón, dice, y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan frutos. No solamente basta con oír la palabra, usted está oyendo, mucha gente oye la palabra. Mucha gente, incluso que asiste a la iglesia, va y oye la palabra, pero hasta ahí queda, pero no hace su voluntad, no la obedece. De nada le sirve entonces para formar parte de Dios, de nada le va a servir entonces oír sermones. Incluso de nada le va a servir leer la palabra si usted no obedece. De nada le va a servir tener conversaciones y hasta debates respecto a la teología o a Jesús si usted realmente no rinde su vida en obediencia. Y no basta con ir a la iglesia y cumplir ciertas reglas o ceremonias. Hay mucha gente que va a las iglesias, pero que no son parte de la familia de Dios. Porque no basta con que usted lo identifiquen como cristiano sus vecinos, netamente porque lo ven todos los domingos levantándose para ir a la iglesia. No basta con eso. O porque escucha música cristiana, la gente, sus vecinos va a saber que usted se supone, entre comillas, cristiano. ¿Por qué? Porque usted escucha música cristiana a todo volumen y toda la cuadra sabe que usted se supone es cristiano. No basta con eso. No basta entonces que usted vaya sagradamente a la iglesia y se vaya a la iglesia y salga de la iglesia tal como llegó sin entender nada de lo que se predica y con el tiempo vivir una vida en la cual, una vida totalmente desentendida, una vida en la cual ni siquiera tiene idea de lo que la Biblia dice. No basta con que usted vaya a la iglesia y cante y dance y llore, pero que ni siquiera entienda las doctrinas fundamentales del cristianismo. No basta con escuchar. Aquí lo que Jesús está diciendo es aquellos que obedecen, que ponen en práctica. Jesús dice claramente, oyen y la obedecen. Deja bien claro estas dos palabras. Entonces, entendiendo esto, lo primero que debo hacer es escuchar, y esto es la parte fácil del cristianismo, escuchar. Pero la parte imposible es obedecer. Es por eso que el estudio de la palabra, la exposición a la palabra es tan importante. Lamentablemente en muchas iglesias no existe este principio de la preeminencia de la palabra de Dios. Se cantan 2 horas, 3 horas de alabanza, adoración y todo, y después se deja 1 hora para adorar a Dios, quizás menos, y lamentablemente siempre se predican puras experiencias y textos sacados de contexto. La escasez de la palabra de Dios en las iglesias hoy día es tremenda. Pero volvamos entonces a la práctica de esto. Nos encontramos entonces con un tremendo problema cuando nosotros encontramos y nos vamos a las Escrituras respecto de, bueno, ¿quién puede hacer la voluntad de Dios? ¿Quién puede obedecerla? Porque cuando nosotros vemos las premisas de la palabra de Dios, y de hecho lo vimos, y vamos a entrar en esto, leímos el Salmo 53, Señor buscando a aquel que hace la voluntad de Dios y no existe. Y nosotros, para ponernos como espejo la palabra de Dios, para decir, bueno, y yo estaré haciendo la voluntad de Dios, la palabra nos va a decir quiénes somos. Romanos 3:10 al 23 hace una descripción gráfica de todo el mundo. Alude, ¿cierto?, al Salmo 53. Pero muestra derechamente quiénes somos nosotros, quién es cada uno de nosotros y la condición humana. Como está escrito, dice Romanos 3:10, no hay justo, no hay ni uno. Lo primero que zanja entonces es que si nosotros buscamos a estos justos que obedecen la palabra de Dios en términos
carnales, digamos, en términos normales de la humanidad, no existen. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Si Dios buscara a aquellos hombres que hacen la voluntad de Dios en términos carnales, en términos normales, sin la operación de Dios en su vida, solo, el hombre solo, tal como nació, y empezar a buscar a aquellos que hacen su voluntad, no va a encontrar a ninguno. Hay un pasaje conocido, ¿cierto? Se lo voy a parafrasear para que se entienda, y esto pasa en el Antiguo Testamento, cuando Dios destruye Sodoma y Gomorra. El ángel de Jehová le avisa entonces a Abraham que va a destruir esa tierra por la maldad que hay. Y Abraham empieza a hacer una especie de intercesión y dice, bueno, y si encuentras 50 personas justas, ¿tú no destruirías la ciudad? Sí, dice el Señor. Si encontrara 50, sí. Y Abraham dice, pero si encuentra 10, o sea, 40. El Señor dice, sí. Pero si encontrara 30, lo que empieza a hacer Abraham es como a reducir el número de justos para tratar de interceder por aquella ciudad. Pero ¿qué es lo que no entendía Abraham? Una de las cosas que no entendía Abraham es que no había ni uno. No hay justos, no hay ni siquiera uno. En la ciudad de Sodoma y Gomorra, todos eran malos, incluso la familia a la cual él salvó, la familia de Lot, ¿cierto? Que la salva por misericordia, igual que a nosotros. Cuando el Señor se encuentra con este mundo, todo este mundo, y empieza a buscar los justos, términos carnales, ¿cierto? Volvemos a lo mismo, en la misma condición de Sodoma y Gomorra. Y Dios empezara a buscar los justos, ¿a cuántos va a encontrar? A ninguno. ¿Por qué? Porque nosotros somos iguales que aquellos hombres de Sodoma y Gomorra. No hay justo ni siquiera uno. Entonces, nuestras obras, hermanos, no son el parámetro, nuestras obras carnales no son el parámetro para poder encontrar o llegar a la salvación. No hay ni siquiera una oportunidad de salvarnos por nuestras obras. Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, dice la palabra del Señor. Sepulcro abierto su garganta, con su lengua engañan, mienten. ¿Y quién no miente, cierto? Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron el camino de paz. No hay temor delante de sus ojos. Pero sabemos, cierto, que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley. Si nosotros entonces estuviéramos bajo la ley, si nosotros estuviéramos si quisiéramos salvarnos por nuestras obras, tendríamos que cumplir todas las obras de la ley. Y esto es lo que está diciendo el texto. Hay un montón de gente que se quiere salvar por sus buenas obras, y para eso esas personas están salvándose por la ley. Pero lo que dice la ley es que están todos condenados. La ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. La ley muestra la condición pecaminosa del hombre. Es lo único que viene a ser. Ya que por las obras de la ley, dice el versículo 20, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Nosotros por la ley conocemos nuestra maldad, nunca nos vamos a salvar por nuestras obras. Pero ahora dice, y esta es la buena noticia, aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, se ha manifestado entonces Jesucristo, que fue testificado por la ley y por los profetas, que Jesucristo fue anunciado en el Antiguo Testamento. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para que todos los que en Él creen, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están todos destituidos de la gloria de Dios. Lo que nos dice la Biblia es que como todos hemos pecado, hermanos, todos hemos pecado, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. En términos, y volviendo al texto, si nosotros quisiéramos ser parte de la familia de Dios en base a nuestras obras, lamentablemente, hermanos, no hay ni siquiera una oportunidad de ser parte de la familia de Dios. Entendemos entonces que nadie puede hacer la voluntad de Dios a la perfección.
Ni el mismo Pablo. Pablo, Romanos 7, 24 y 25, miserable de mí, decía, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por nuestro Señor Jesucristo, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Por esto es que aparece esta sentencia clarísima, entonces, en el versículo 27 y 28 de Romanos 3 que acabamos de leer. ¿Dónde pues está la jactancia? Dice. ¿Me puedo yo jactar? ¿Me puedo yo decir, oye, que soy santo? Queda excluida. Así dice la palabra de Dios. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No. Sino por la ley de la fe. Concluimos pues, y esta es una conclusión que a nosotros nos debe llamar mucho la atención, y a toda persona que se acerca entonces a la Biblia. Romanos 3:28, si usted lo busca en su Biblia, busquen. Romanos 3:28, después de explicar todo esto, dice, concluimos pues, después de todo lo que hemos dicho, vamos a llegar a una conclusión. Pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley de por medio. Ya sabemos entonces que si fuese por las obras de la ley nosotros no podemos llegar, pero por la fe sí. Ya sabemos entonces que hasta mismo Pablo sufría, ¿cierto?, por esta ley del pecado que su carne tenía, pero sabemos que Pablo era un hombre entregado a Dios. Estos hombres entonces, volviendo a la escena, estos hombres que estaban en esta escena con Jesús, también vivían en cuerpos corruptibles, tal como Pablo, tal como usted y yo. Estos hombres entonces eran pecadores igual que nosotros, pero Jesús les está diciendo que ellos sí son parte de la familia de Dios. Y aquí entonces nosotros tenemos que hacernos una pregunta. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre aquellos hombres y nosotros para poder determinar quién es de la familia de Dios y quiénes no? Si nosotros tenemos que analizarlo brevemente a ellos. Ellos eran pecadores igual que nosotros, de la misma manera. Porque ellos sí y los demás no pueden ser parte de la familia de Dios. Veamos qué condiciones tenían estos hombres. Estos hombres estaban con Jesús. Seguían a Jesús. Estos hombres amaban a Jesús. Estos hombres, y si nosotros que tenemos más información de aquellos discípulos de él, estuvieron dispuestos entonces con el tiempo a sellar este amor que tenían a Jesús con su propia sangre, incluso hasta la muerte, pasando por torturas terribles. Estos hombres entonces, ya la diferencia que tienen con todas las personas es que estas personas creían que Jesús era el Cristo enviado, el Mesías. Estas personas creían que Jesús era Dios encarnado. Estas personas creían en Él y lo seguían. Y ahí la diferencia. Nosotros leímos en Romanos, entonces, ellos tenían fe. Leímos en Romanos, entonces, que nosotros somos justificados por la fe. Podemos concluir, entonces, que las personas, entonces, que forman parte de la familia de Dios, son estas personas, o llegan a esta condición, solamente por la fe. Efesios 2, 8 y 9 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, sino que es don de Dios, no es por obras, para que nadie se gloríe. Lo que está diciéndonos Jesucristo o a través de su palabra, no es en ese texto claramente, pero a través de su palabra podemos comprender que la diferencia entre los que sí forman parte de la familia de Dios y los que no forman parte de la familia de Dios está radicada en aquellos que tienen fe. Vuelvo a preguntar. Usted, entonces, ¿cree en Jesucristo? Juan 1:12 dice, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. El creer, hermanos, nos pone y nos da la potestad, nos da el sitial de ser parte de la familia de Dios. Pasamos a ser entonces hijos de Dios solamente por creer en su nombre. Le pregunto a usted, al oyente, hermano,
al oyente, al que está escuchando, que quizás no pertenece o quizás que tiene dudas de respecto de su fe. ¿Está seguro usted que pertenece a la familia de Dios? Porque si se ha dado cuenta que no es parte de la familia de Dios y se pregunta qué debe hacer para formar parte de esta familia, la respuesta la vamos a encontrar en toda la palabra de Dios. Pero lo primero es creer. Juan 3:36. El que cree en el Hijo tiene la vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Crea, hermano, crea usted, oyente, entonces en Jesús. Pero debe creer en Jesús por un motivo. Y eso es algo, y ese motivo es que usted necesita entonces ser salvado. Usted necesita un Salvador. Usted no puede salvarse por sus obras. Usted no puede pertenecer a la familia de Dios por sus obras. Y los hijos de Dios, los que sí dicen yo soy hijo de Dios, tampoco pueden sostener su salvación por las obras. Por eso, el llamado de Dios es todos los días a refugiarse y a abrazar el Evangelio de Jesucristo todos los días. Nosotros, hermanos, los hijos de Dios, los de la iglesia local, todos los días debemos abrazar el Evangelio. No solamente lo recibí una vez, sí, perfecto para la salvación, todo lo que quieran, pero día a día nosotros vivimos abrazando este Evangelio hermoso. Si usted, oyente, o usted que tiene dudas en su fe, se encuentra con esta disyuntiva, ¿seré yo hijo de Dios? Yo le diré que para ser parte de la familia de Dios, para ser parte de aquellos a los cuales Jesús le dice, esta es mi familia, hay ciertos requisitos que tiene que cumplir, que en este texto no aparecen, pero que en la Biblia aparecen. Y que debe usted pasar por este proceso para poder llegar a convertirse entonces, convertirse en familia de Dios. Hechos 2, 37 al 38. Fíjese lo que dice. Al oír esto se compusieron de corazón. Dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Vamos a contextualizar brevemente esto. Pedro está haciendo una predicación al aire libre. Hay un montón de personas judías en aquel momento. Esto pasa entonces en Hechos 2, pasadito Pentecostés. Inmediatamente después de Pentecostés, o el mismo Pentecostés podríamos decirlo. Este discurso apuntaba a algo, y era a poner en evidencia a los judíos de su condenación, de lo que habían hecho. Habían condenado al Mesías, habían crucificado al mismo Mesías, al Cristo. Estos hombres eran pecadores. Lo que había hecho el Espíritu Santo era mostrarle a través de su obra la maldad de su corazón. Y este es un requisito muy importante para poder alcanzar entonces la salvación. Porque para poder arrepentirnos, lo primero que debemos ver es nuestra maldad. Si es que nosotros no comprendemos nuestro pecado, si nosotros no comprendemos nuestra maldad, si nosotros no comprendemos que a través de las obras no podemos alcanzar salvación, si nosotros no comprendemos estas cosas, es imposible que nos arrepintamos. Fíjese lo que dice Mateo 5:3, las bienaventuranzas, uno de los pasajes más conocidos, o las bienaventuranzas del Sermón del Monte, el sermón más famoso de Jesús. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Quiénes son estos pobres de espíritu? Estos que entienden que no tienen nada que entregar delante de Dios. Estas personas que dicen, que comprenden que sus obras son trapos de inmundicia, son trapos inmundos delante de Dios, que no hay nada que ellos puedan alcanzar, no hay nada que ellos puedan hacer para alcanzar la salvación. Estas personas que saben que si hoy día los atropella
salen de la calle y lo atropella un camión y los mata, estas personas están condenadas. Estas personas que están preocupadas por su condición espiritual, estas personas que realmente les importa lo espiritual. Porque aquel carnal, hermano, aquella persona que vive muerto en sus delitos y pecados felices y no se interesa de las cosas espirituales, ni siquiera le interesa cuando usted le habla del infierno. Pero a los hijos de Dios, a las personas espirituales, es un tema importante. Y estas personas que ven y se enfrentan a esta situación, a esta muerte que se acerca tarde o temprano, porque está claro, ¿cierto?, que el 100% de los que nacen van a morir, y eso es un axioma. Estas personas que se ponen en esta posición y están preocupadas de las cosas espirituales y eternas, y al saber que están condenadas, nace esta compunción del corazón, esta preocupación, quizás miedo, podríamos decir, que es el que se narra en Hechos 2. ¿Qué haremos entonces? Es por eso cuando usted entiende su maldad, su falta de mérito, es cuando usted debe arrepentirse de su vida pecaminosa, usted debe arrepentirse de sus pecados, usted debe, comprender profundamente que usted ha atentado contra Dios toda su vida. Si nosotros analizamos entonces a estos hombres que estaban en esta situación con Cristo, habían pasado por esto. Nosotros encontramos algunos pasajes de algunos apóstoles, sobre todo por ejemplo de Pedro, cuando se arrodilla delante de Dios, de Jesús, y le dice: aleja de mí porque soy humano, soy hombre, no tengo nada que ver contigo, Jesús. Estos hombres se habían arrepentido, pero estos hombres habían hecho algo adicional, y era creer en el Señor Jesucristo, tal como los pasajes que hemos visto. Ellos creyeron en Jesucristo como su Señor, su Salvador, y estas personas lo siguieron. Asimismo, ¿cuál es la voluntad del Padre entonces que se ve reflejada? ¿A qué se referirá con oír la palabra de Dios y hacer la palabra de Dios? Bueno, significa entonces que estas personas que tenían un nuevo nacimiento, que ya eran hijos de Dios, que ya no eran hijos de carne, sino que eran hijos espirituales de Dios, porque esto es lo que se produce cuando uno cree en Jesucristo, lo sigue, hay un nuevo nacimiento. Dice el mismo pasaje de Hechos 2, recibiréis el regalo del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que hace la obra en nosotros para que nosotros podamos obedecer la palabra de Dios. Sin el Espíritu Santo no hay opción de hacer las obras o hacer la voluntad reflejada en su palabra. Es solamente por el don y la gracia del Espíritu Santo, que es derramada cuando nos arrepentimos, creemos, es derramado el Espíritu Santo en nosotros, y a través de ese poder del Espíritu Santo es que nosotros podemos acercarnos a las Escrituras y obedecer. Estos son mi familia, dice Jesús. Jesús muestra entonces aquí un principio muy particular. Ya sabemos entonces que para nosotros formar parte de la familia de Dios, no basta entonces para los creyentes, no basta con oír la palabra, sino ser hacedores. Pero para aquellos que hoy día no son creyentes, que son solamente oyentes, el llamado es arrepentirse de los pecados, creer en el Señor Jesucristo y seguirlo. Al hacer esto, el don del Espíritu Santo será derramado sobre usted, y usted podrá comenzar entonces a obedecer la palabra de Dios. Usted empezará a ser guiado por el Espíritu de Dios a obedecer esta palabra hermosa. Y en esa condición, hermano, déjeme decirle que en esa condición usted va a ser hijo de Dios y por tanto va a ser parte de la familia de Dios. Jesús enseña entonces, volviendo a este tema, una lección muy importante. Y es que la relación, los lazos físicos, sanguíneos, no son tan importantes como los lazos espirituales. Jesús en este momento pone por encima el lazo espiritual respecto del carnal. Jesús, cuando le dicen aquí está tu familia, lo que está diciendo, no, mi familia es esta, la espiritual. ¿Y por qué es más importante? Porque la familia espiritual es eterna.
Cuando usted muera, cuando nosotros muramos, no va a importar el apellido que llevemos. Vamos a ser sepultados en diferentes lugares quizás. Pero cuando hablamos de la familia espiritual, nosotros vamos a ser una familia eterna y por tanto es mucho más importante. No quiero con esto decir que su mamá, ni su familia, ni sus hijos no son importantes, bajo ningún punto de vista. Lo que les quiero explicar es que claramente es más importante ser parte de la familia de Dios. Jesús entonces este principio y esta forma de ver, digamos, la familia, lo recalca hasta su muerte. Yo creo que vaya o busque o anote en Juan 59, 26 y 27, cuando Jesús estaba crucificado, cuando vio a su madre y el discípulo que él amaba, que era Juan, que estaba presente, estaban ahí los dos, le dijo a su madre, madre, he ahí tu hijo. Y después le dijo al discípulo, he ahí tu madre. En aquella entonces hora, el discípulo lo recibió en su casa. Entonces lo que muestra es que aún en su muerte, Jesús puso en práctica y siguió enseñando este principio, que era ¿cuál? El que de la familia espiritual era un lazo mucho más importante. Ahora, ¿cuál es la característica de esta familia de Dios? Y aquí hay algo muy importante, porque va al corazón de la relación en la familia de Dios. Y es que en esta relación hay un amor que es recíproco, un amor que es desde Cristo, que es, en este caso, el Señor de la familia, el Padre, podríamos decir, de que Cristo ama a su iglesia, ama a los hijos de Dios, ama a sus hermanos, y a la vez la iglesia que está representada por aquellos hombres que estaban sentados ahí, ellos aman a Cristo y por eso lo obedecen. Jesús ama a la iglesia, Efesios 5:25 enseña esto, haciendo una exhortación a los maridos. Le dice, marido, amad a vuestras mujeres, pero le dice, amen a sus mujeres de tal manera y de tal forma, y lo compara con Cristo. Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí misma por ella. Y la iglesia ama en forma recíproca a Cristo y por eso lo obedece. Y esta obediencia, y aquí tenemos que dejar claro esto, los que pertenecemos a la familia de Dios, no obedecemos a Dios porque tenemos miedo. No obedecemos a Dios porque se supone que Dios nos va a castigar, ¿no? No obedecemos a Dios porque Dios va a dejar de darnos cosas, ¿no? Nosotros obedecemos, oímos y obedecemos la palabra de Dios por amor, hermano, porque amamos a nuestro Dios. Jesús respondió y le dijo, Juan 14:23, el que me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre que está en el cielo lo amará también y vendremos a él y haremos morada con él. Fíjese cómo funciona esta relación familiar. Dios, en este caso Jesús y el mismo Padre, porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿cierto? Dice Juan 3:16, ama a este mundo, a su iglesia, de tal manera, y asimismo nosotros obedecemos la palabra de Dios por amor a Dios, en agradecimiento a Dios. Hoy día, entonces, Cristo te invita a ser parte de su familia. Y ya sabes qué hacer. Arrepiéntete de tus pecados. Cree en Jesús como tu Salvador y tu Señor. Síguelo en amor y obediencia. Y solo así podrás obedecerlo a través de su palabra, que es la Biblia. A modo de exhortación final y para concluir este sermón, ustedes saben que acostumbro a escribir un poco. Vamos a decir lo siguiente respecto a este sermón. Si hablamos de castas de familia, como las reconocemos, y en términos carnales, a muchos les gustaría pertenecer a familias de renombre y reconocidas por su historia, su poder, su influencia, etc. Algunos apuntarían a pertenecer a alguna familia real, o a alguna familia ligada a algún deporte o a algún negocio determinado. Podemos comprender entonces que pertenecer a ciertas familias te garantizará una seguridad económica, algún tipo de estatus o reconocimiento y hasta cierta identidad. Sea como sea el caso, hay una verdad absoluta a esta trivialidad, a esta vanidad. Y es que al momento de morir, poco importará cuál es tu apellido. Por el contrario, cuando hablamos de una familia espiritual tendremos que poner mucho más interés y preocupación, ya que
Depende de la familia a la que pertenezcamos, tendremos un futuro eterno, ya sea de condenación o un futuro eterno lleno de la gloria de Dios. Pertenecer, por tanto, a la familia de Dios es un privilegio hermoso dentro del mundo que vivimos hoy. Pero más maravilloso será el momento en que tengamos que partir de este mundo y vivamos una eternidad. Ahora bien, no podemos dejar de ver el aspecto más importante de este tema que acabamos de ver y que es la inmensurable, inefable misericordia y gracia de Dios de hacernos formar parte de su familia sin que tengamos ningún mérito para pertenecer a ella. Dios es tan amoroso con nosotros que nos rescata de una condición vil y pecadora y nos hace sentar en su mesa. Nos hace herederos de su gracia, nos da identidad y nos da una eterna compañía, una eterna seguridad, una eterna satisfacción y gozo junto a Él. Vamos entonces, hermanos, a concluir este sermón del día de hoy con una oración. Amado Dios y Padre Celestial, agradecemos, Señor, este día domingo que usted nos da, pero agradecemos sin duda a Dios y de una manera inexplicable, Dios, esta misericordia que ha mostrado con nosotros, de hacernos parte de su familia, Dios, hacernos parte de esta familia eterna, de esta familia, Señor, hermosa, de esta familia que es totalmente distinta, Dios, que es su familia. El honor quizás más grande, el honor más grande que podamos tener en esta tierra, el llamarnos y pertenecer a esta familia, Dios, que se mantendrá a pesar de la muerte. Agradecemos su amor, Señor, porque sabemos que no es por nuestras obras, sino que es por su Santo Espíritu. Agradecemos, Señor, esto en el nombre santísimo de nuestro Señor Jesucristo. Amén. De claridad para su vida, de bendición. Que sea este sermón y esta palabra de alimento para usted. Y si usted no es digamos, parte de esta familia el día de hoy, ya sabe qué hacer. Arrepiéntase de sus pecados, crea en el Señor Jesucristo y sígalo. Amén.